Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras, lunes 4 de septiembre. Estamos en esta 22ª semana del tiempo ordinario y hoy vamos a comenzar entre semana a escuchar la proclamación del evangelista San Lucas. Normalmente entre semana se va escuchando primero Marcos, después Mateo, que lo acabamos de escuchar, y ahora Lucas. Y lo vamos a empezar a escuchar desde el capítulo 4, porque las lecturas de primero, segundo, tercer capítulo tienen que ver con la infancia de Jesús, que se narra mucho en el tiempo de Adviento y en el tiempo de Navidad. Hoy empezamos con este capítulo 4, versículos 16 al 30. Escuchemos el texto. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda, me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, aún ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos de Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno comenzar a escuchar a Lucas. Qué bueno escuchar el Evangelio en sus 4 versiones. Qué bueno todos los días escuchar a Dios. Y para ello le pedimos al Espíritu Santo su presencia, su gracia y su luz. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, tú que has venido con fuerza desde Pentecostés, que hoy podamos escuchar a Jesús, el ungido, aquel sobre el que ha estado el Espíritu y está el Espíritu, para proclamar la liberación total del ser humano. Que hoy podamos comprender esta palabra y escuchar este hoy que Jesús sigue anunciando para nuestra salvación. Amén. Varias lecturas les propongo. Empecemos con la primera. Otra vez vuelven los ojos al texto. Los invito, capítulo 4 de Lucas, en sus versículos 16 al 30. Miremos los detalles. Terminamos la primera proclamación pausada, hacemos silencio. Empezamos la segunda. Miramos los personajes, el contexto, la narración, los elementos importantes, todo el cuadro, los gestos, las reacciones. Hacemos silencio, dejamos que la palabra resuene. Tomamos otra tercera vez si es necesario.
mirando los verbos, las palabras, las actitudes, las expresiones que utiliza hoy Jesús, que son de mucha profundidad. Y todo el contexto de la reacción y lo que termina diciendo Jesús al final. Precisamente entonces, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde entra? ¿Qué costumbre tiene hacer un día determinado? ¿Qué hace allí en ese día? ¿Quiénes escuchan? ¿Qué palabra toma? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son las expresiones que utiliza? Todos quedan mirándolo y después dice algo que es fundamental en el texto de hoy. ¿Cuál es esa expresión? ¿Cómo vuelven a reaccionar entonces las personas que al primero reaccionaron de una forma y después de otra? Les pone dos testimonios del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos testimonios? Y qué les dice el Señor sobre algo que pasa con alguien y ese alguien en su tierra. Y cómo al final, cuál es la intencionalidad de estas personas y qué pasa con Jesús. Como siempre, con todo el corazón, la lectura, apertura total, abrir el oído y que el Espíritu Santo nos ilumine para que pasemos a la meditación. Empezamos con Lucas. Y Lucas no empieza como Marcos y Mateo con una invitación a conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado de esa manera, sino con una invitación, pero en la sinagoga de su tierra, Nazaret, donde se había criado. Acuérdémonos ustedes y yo, nace en Belén. Tiene que salir huyendo a Egipto y está unos años en Egipto, en los primeros años, mientras vuelven, no se quedan en Jerusalén, sino que vuelven a la tierra de sus padres y se establece en Nazaret y allí se cría con todos sus parientes y sus vecinos que lo conocen desde pequeño, que saben que es el hijo de José, que es el hijo de la Santísima Virgen María. Pues para ellos no es la Virgen, es una mujer buena, que está casada con el mejor carpintero, con un hombre de muy buena vida, y aprovechan todo este conocimiento que tienen de Jesús, pero en un sentido como que no les permite ir más allá. Lo hemos hablado en Mateo que hace relativamente poco, que nos ponía también a Jesús en Jerusalén reaccionando ante, estos son los hijos de José y María, no son sus primos Santiago, Judas, Simón y José, y toda la narración que nos ha dado ya la palabra, y hoy en Lucas. Entonces, la introducción es sinagoga sábado, sinagoga de Nazaret. Jesús ha estado en muchas sinagogas ya, en la de Cafarnaún, sobre todo en las ciudades ribereñas, ahí del lago, pero llega a su tierra y hace lo que ha hecho desde niño en su tierra, como todo hebreo, entrar un sábado y en ese sábado escuchar la palabra de la Torá tomada por un especialista y la palabra de un profeta que la puede hacer un adulto mayor, y en este caso es Jesús quien se levanta, se pone de pie, proclama la palabra como se hace, ustedes lo hacemos en las Eucaristías que tenemos, la liturgia de la palabra. Entonces, Jesús toma un texto que lo conocen los hebreos, un texto bellísimo, un texto clave de Isaías capítulo 61 versículos 1 en adelante, donde Jesús empieza a proclamar toda la expresión de el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado para anunciar a los pobres, la buena noticia, a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia en el Señor. Es un texto maravilloso. De ahí no pasa nada raro hasta el momento. Jesús cita la Escritura, la proclama. Después todos así como atentos a qué va a decir. ¿Cuál es la explicación que va a dar? ¿Qué aporte va a dar hoy el Jesús carpintero, hijo del carpintero, que todos conocen? Están a la expectativa. Ese es el primer contexto. Y entonces, como eran rollos, vuelve a enrollar el rollo. Y toda la sinagoga tiene los ojos clavados en él, así, una expectativa total. Y Jesús dice una expresión: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Yo los invito a que esta palabra, esta expresión resuene hoy.
Esa es la palabra que ustedes y yo tomamos todos los días, el hoy de Dios en nuestra vida. Están en Él delante de ellos, les ha dicho esto, es decir, yo ungido por el Espíritu de Dios, he enviado, he sido precisamente enviado para esto, evangelizar a los pobres, los anahuín, aquellos que han puesto su confianza en el Señor, aquellos que han sufrido, aquellos que han sido maltratados, aquellos que por seguir a Dios en un contexto pues han sido minusvalorados, aquellos que han sido cautivos por muchas circunstancias, especialmente al género humano cautivo por el pecado, a los ciegos la vista, a la humanidad en su ceguera, como en una venda que ha tenido en los ojos, y a poner en libertad a los oprimidos por todas las opresiones, de estar lejos de Dios, y sobre todo termina con algo muy importante, y a proclamar el año de gracia del Señor. Cuando uno mira el libro del Levítico, y lo escuchábamos hace relativamente poco, se hablaban de los jubileos, y eran cada 50 años se perdonaban las deudas, retornaban las tierras, y se liberaban los esclavos, y eso era un año de gracia. Pues ha venido nada más ni nada menos quien es la gracia en sí mismo, Jesús, a dar liberación total al ser humano, quitar todas las esclavitudes que ha tenido el ser humano, dar la gracia que ha perdido el ser humano cuando ha querido hacer su proyecto y se ha ido lejos del proyecto que Dios ha tenido para con él. Esa es la gracia que les está diciendo Jesús. Vea, aquí está pasando esto. Viene lo que hablábamos la otra vez también con el texto de Mateo en Nazaret. Les cuesta dar el paso. El primero, admiración. La primera reacción, admiración de esas palabras de gracia, de esto que está diciendo el Señor. Pero después se quedan, venga, pero no es el hijo de José. Y Jesús, como lee el corazón, empieza a decirle los refranes de médico, cúrate a ti mismo. O aquello de, haz aquí también en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Ya en las ciudades ribereñas del lago, especialmente Cafarnaún, había hecho milagros, había encontrado personas que creían, pero en su pueblo, en su gran mayoría, sufrió el rechazo de aquel que para ellos no era preparado para esa misión, porque no era el gran preparado en Jerusalén, no era el rabino o criado entre rabinos, no era el de los ricos enviados a estudiar a Jerusalén, no, era el sencillo carpintero de un pueblo que era un buen ser humano, pero no les alcanzaba para ver más allá. Y entonces Jesús, viendo estos corazones, les cita esas escrituras, dos textos de Elías con la viuda de Sarepta y Eliseo con Naamán el sirio, que son dos extranjeros que recibieron bendiciones de Dios cuando Israel no las recibió. Y eso iba a pasar en su tierra, les viene a decir a Jesús, donde se ha criado con ellos, pero ellos no van más allá y no son capaces de dar ese salto. Entonces, hoy vemos a un Jesús de Nazaret. Ustedes y yo siempre hemos escuchado Jesús de Nazaret. Es un hombre concreto, histórico, real. Este hombre concreto, histórico, real es el hoy de Dios siempre. Hoy se celebra en la Eucaristía en muchos lugares del mundo y ahí está. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy está. Hoy nos está diciendo a usted y a mí, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él es el ungido. Y me ha enviado para que comprendamos que somos llamados a ser pobres de espíritu en el sentido de poner toda la confianza en Dios, de quitarnos la ceguera y la ceguera y las vendas que tenemos en los ojos para poder ver según el corazón de Él, de poder tener la libertad de los hijos de Dios, de quitar todas las opresiones, solo en Jesús la tenemos. Y de entender que Él es el gran año de gracia, Él es la gracia del Señor. Es la gracia del Señor. Y en Él han sido perdonados todos los pecados. Y como ustedes y yo lo recibimos hoy o nos cuesta como a los de Nazaret. Lo recibimos hoy en verdad y con toda la fuerza de la gracia que vemos en esta palabra. O verdaderamente Jesús tristemente se tendría que abrir paso porque pasa por nuestra vida y no le creemos. Entonces miremos hoy esta palabra que es muy profunda, miremos el hoy de la salvación que es Jesús hoy en su vida y en la mía. Y cómo le llevamos a Jesús a otros para que tengan el eterno presente que es Jesús. Para que comprendan que Él los puede sacar de las opresiones,
de las esclavitudes, que los puede liberar, que es la mayor gracia es decirle a Jesús, es gracias porque me has liberado. De hecho, la Eucaristía es acción de gracias. Él es la gracia de Dios. Él es la presencia que tiene la unción, el ungido por excelencia, con mayúscula. Es decir, tiene el respaldo de Dios, del Espíritu de Dios, es Dios en sí mismo, el Hijo del Padre, el enviado. Y el enviado ha cumplido, en el buen sentido, totalmente toda la misión de venir, enseñar y dar la vida por todo el género humano. Otra cosa es que espere ya la respuesta de nosotros, pero la unción la ha dado. Ustedes y yo hemos recibido esa unción en el bautismo, nos ha participado de su unción como sacerdotes, profetas y reyes para vivir en este mundo y en esta generación y decirle a esta generación, hoy está presente Dios. Hoy Dios quiere ungirnos a nosotros con su respaldo y con su gracia. Hoy Jesús quiere liberarnos y darnos eso, su gracia y esta liberación total, esta sanación de las opresiones. Qué ceguera, qué situaciones, qué esclavitudes hoy tenemos que poner a los pies de Jesús. Hoy se proclama esta palabra para que verdaderamente actúe en su vida y en la mía, en la de los demás. Y se proclama para vivirla. Que Dios abra paso adentro del corazón, Jesús. No abrir paso porque le tocó salir de Nazaret porque lo iban a despeñar por un barranco. Pues suena fuerte, pero hasta eso llegaron los más tercos de su población. Y ya no solo fueron después ellos, muchos de los principales de Israel después vinieron al rechazo del ungido de Dios. La unción no es para rechazarla. El ungido de Dios es para aceptarlo. Y esta unción que hemos recibido en el bautismo para ser hijos de Dios a través del Hijo, templos del Espíritu Santo pertenecientes a esta iglesia, es para vivirla en Jesús, con Jesús, todos los días y llevándolo a nuestra vida. Que podamos verdaderamente pasar de la incredulidad de los de Nazaret a tener no solo credulidad, sino una fe que se constata con hechos reales. Que verdaderamente podamos decir, creo en Jesús de Nazaret, no solo porque ha vivido en un tiempo histórico, sino porque es el Dios encarnado. Que no nos cueste dar ese paso de ver que Dios sí se puede encarnar en un hombre y tomar la condición humana, porque era necesario, tomando la condición humana en la misma vida del hombre, en la carne del hombre, matar aquello que ha matado el alma del ser humano. Perdóname la redundancia, pero para que comprendamos y podamos aceptar que Dios se ha hecho hombre y que ha tenido familiares y que tenía un contexto histórico, y en ese contexto histórico vivió el rechazo de los suyos también. Él mismo lo dijo, hasta en una familia estarán divididos, pero Él nos da la unción y nos invita y a proclamar y ha proclamado, y nos pasa a nosotros que inclusive dentro de nuestra familia, cuando ya queremos creer, puede llegar a que un profeta no es bien mirado en su patria o en su familia, y en algún momento puede causar dificultad. Y esto lo vivió Jesús, y eso nos tiene que acobardar, no antes por el contrario, pues tener una palabra profética siempre, pero acompañada de santidad, y que nos lleve a vivir la unción hoy de Jesús. Jesús es el hoy del Padre. Jesús es el enviado y actuado como enviado, y ha dejado su presencia real todos los días en la Eucaristía. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, en este día, porque hoy nos salvas. Por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Él es tu palabra que nos revela tu nombre y tu amor, tu gloria y tu rostro. Ábrenos los ojos de la fe, Señor, para ver en Él a tu ungido, enviado a dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos y a los oprimidos la libertad, para inaugurar el tiempo de gracia de nuestro Dios. Que nuestra vida proclame tu paz y tu alegría, la buena noticia que hemos recibido de sus labios. Haz que nuestro hoy, que pasa fugazmente, florezca en eternidad y en encuentro contigo para siempre. Amén. ¿Qué propósito deja esta palabra hoy en su corazón y en el mío? Hoy. ¿Cómo escuchamos a Jesús? Hoy, ¿quién es Jesús de Nazaret para usted? Hoy, ¿qué pacto de amor le digo a Dios, escuchándote a ti, Señor Jesús, como el ungido del Padre? Me comprometo a esto y a esto y a esto. Ayúdame con tu fuerza y tu gracia
a dejar la incredulidad y a creer en ti, enviado del Padre. Pero ¿cómo hacerlo? Gracias por el eco que nos comunican, que nos comentan, que escriben en el chat, nos nutre a todos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Feliz día para todos.